Esto es DW Noticias desde Berlín. Irán ataca nuevamente a Israel y a varios países del Golfo Pérsico con misiles que alcanzaron ciudades incluyendo Tel Aviv. Los bombardeos ocurren mientras Donald Trump afirma que Estados Unidos está negociando con Irán y que las conversaciones avanzan satisfactoriamente, algo que Teherán niega. La violencia no cesa mientras diferentes países se ofrecen a mediar en un conflicto que sigue provocando una histórica crisis energética. Estos son nuestros titulares. Varios países, incluyendo Pakistán, están impulsando iniciativas de diálogo entre Irán y Estados Unidos. Las fuerzas de defensa de Israel afirman haber llevado a cabo una extensa oleada de bombardeos sobre lo que llamaron plantas de producción iraníes, mientras se reportan fuertes explosiones en Teherán. Además, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, tilda la guerra de Irán de violación del derecho internacional. Las críticas desafían a Estados Unidos, el aliado más poderoso de Alemania. Analizamos las repercusiones con nuestro estudio parlamentario. Y Argentina conmemora los 50 años del golpe de Estado y la posterior dictadura militar que cobró decenas de miles de vidas. En el país se debate sobre la memoria histórica con acusaciones contra el gobierno de Javier Milei de impulsar un discurso revisionista. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El primer ministro de Pakistán ofreció su país como sede para sostener conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Shehbaz Sharif publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que Pakistán está listo y consideraría un honor ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes, así lo dijo, con el objetivo de poner fin a 3 semanas y media de guerra en Medio Oriente. Pakistán es uno de los países que intentan buscar una solución diplomática al conflicto con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que sus enviados ya están en contacto con funcionarios iraníes, aunque Teherán lo niega. Según Donald Trump, las conversaciones entre Washington y Teherán están avanzando muy bien. Hemos tenido conversaciones muy intensas. Veremos a dónde conducen. Estamos de acuerdo en varios puntos importantes. Quizás eso no se ha transmitido. La comunicación, como saben, ha quedado hecha pedazos. No pueden hablar entre ellos, pero hemos tenido conversaciones muy sólidas. El señor Witkoff y el señor Kushner las llevaron a cabo. Fueron, diría yo, perfectas. Pero Trump no quiso o no pudo revelar quién habla en nombre de Irán. Una persona de alto nivel. No olviden que hemos eliminado a la cúpula en la fase 1, fase 2 y en gran medida en la fase 3, pero estamos tratando con el hombre que creo es el más respetado, el líder. Es un poco complicado porque hemos eliminado a todos. Sin embargo, Irán niega las afirmaciones de Trump de que se estén llevando a cabo conversaciones directas o indirectas. El presidente del Parlamento iraní calificó las declaraciones como noticias falsas que Trump está utilizando para manipular los mercados financieros y petroleros. Mientras tanto, otros observadores señalan que Trump podría estar exagerando las negociaciones para ganar tiempo y trasladar más tropas y equipo militar a la región. Y establecemos contacto con la ciudad de Doha. Allí se encuentra Luciano Zácara, analista político y experto en Medio Oriente. Señor Zácara, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos informaciones confusas sobre la realidad del contacto que hay en estos momentos entre Washington y Teherán. ¿Ve usted que sea plausible una solución diplomática en el corto plazo a este conflicto con base en lo que sabemos hasta el momento? Bueno, posible sería, lo que no es muy probable con lo que está pasando ahora, si vemos las posiciones a partir de incluso de las declaraciones muy confrontadas que han habido por parte de Estados Unidos e Irán, que han negado que haya habido estos contactos. Las posiciones siguen siendo todavía muy enfrentadas. Lo que pide Irán es algo totalmente incompatible con lo que pide Estados Unidos y es muy difícil pensar que lo que acaba de decir Trump, de que se han puesto de acuerdo en cosas importantes, sea realmente cierto. Por otra parte, tampoco está muy claro con quién está hablando o con quién puede hablar Estados Unidos. El mismo Trump lo ha dicho, han eliminado a todos los cuales ellos querrían hablar. Por lo tanto, quien queda en este momento o serían personas que serían mucho más continuistas, como el nuevo líder Mustafa Khamenei o incluso Ghalibaf, que es uno de los que se ha mencionado, o sería gente que en realidad no tiene la capacidad de decisión que necesitaría para llegar a un alto el fuego. Por lo tanto, hay que seguir esperando y sobre todo teniendo en cuenta que todavía hoy sigue habiendo intercambio de fuego entre los tres actores.
Muchas interrogantes ahí. Lo que sí parece certero, señor Sácara, es que Pakistán quiere actuar como intermediario. ¿Cómo valora los vínculos de Pakistán con los países en cuestión y qué tanta facilidad tendría el gobierno pakistaní para mediar entre las partes? Bueno, no sería un mediador como lo han sido, lo estaban haciendo Omán y Qatar. Lo que pasa es que dada la situación y cómo Irán ha reaccionado respecto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Pakistán es un país que no se ha visto involucrado. Por ahora tiene buenos vínculos con Irán, tiene buenos vínculos con Estados Unidos, no es considerado un enemigo por parte de Irán. Por lo tanto, se puede ofrecer como una especie de lugar en donde se pueda llevar a estas conversaciones, algo así parecido como lo que hizo Omán, favorecer las conversaciones indirectas, pero no ser un mediador específico o un garante, sobre todo, de lo que se pueda llegar a acordar. Pero cualquiera que se pueda ofrecer que tenga capacidad de negociación siempre es bienvenido, ya que las vías que se estaban explorando hasta ahora no parecen estar funcionando y sobre todo por la reacción iraní ha quedado un poco en entredicho que, por ejemplo, Qatar pueda estar tan interesado ahora como lo estaba anteriormente. El presidente del Parlamento iraní acusa a Donald Trump de mentir con estas declaraciones sobre un supuesto progreso en las conversaciones para manipular los mercados petroleros. ¿Qué tanto peso cree usted tiene la crisis energética en los movimientos que estamos viendo? Creo que es fundamental. El solo hecho del anuncio que hizo ayer Trump hizo que los precios bajaran de menos de 100. Y creo que eso también está ayudando a que Trump juegue un poco con esta lógica de decir, de amenazar que va a haber un ataque o va a obliterar las centrales eléctricas iraníes y al día siguiente postergar esos 5 días para ver cómo reaccionan los mercados y ver si le da un poco de salida a esta ofensiva que no parece tener claro cuál es el objetivo final. Pero es imposible pensar toda esta crisis sin tener en cuenta el impacto económico que está teniendo la cerradura del estrecho de Hormuz y el impacto que está teniendo en las distintas industrias petrolíferas y gasíferas de la región, de Israel también y de Irán, por supuesto. Creo que esto es algo que tienen que tener en cuenta para cualquier tipo de solución, sobre todo de garantizar que haya mínimamente un respeto por estas estructuras para que esta guerra no tenga un costo adicional que se pueda contar en decenas de años. Escuchaban ustedes el análisis de Luciano Sácara. Señor Sácara, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bueno, y un error político, una violación del derecho internacional, una guerra evitable. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, criticó este martes con una dureza inusual la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las reacciones del gobierno de Friedrich Merz aquí en Alemania. Steinmeier marcó su propia postura durante un discurso en un acto conmemorativo del 75 aniversario de la refundación del Ministerio de Exteriores alemán tras la Segunda Guerra Mundial. Es también inusual que un presidente federal, normalmente limitado a funciones representativas, se desmarque de una manera tan clara de la postura oficial del gobierno. El ahora presidente fue también ministro de Exteriores en su tiempo con la ex canciller federal Angela Merkel y jugó un papel clave en el pacto nuclear con Irán en 2015, un pacto que hoy puso como ejemplo de otras vías para prevenir que Teherán desarrolle armas nucleares. En las palabras de Steinmeier se leyeron críticas directas a la gestión del gobierno del actual canciller federal Friedrich Merz. Nuestra política exterior no será más convincente simplemente porque no llamemos a una violación del derecho internacional por su nombre. Tuvimos que lidiar con esto durante la guerra de Gaza y también debemos hacerlo en la guerra de Irán. A mi juicio, esta guerra constituye una violación del derecho internacional. Está bastante claro que el argumento de un ataque inminente contra Estados Unidos no se sostiene y, al parecer, esa es también la opinión de algunos departamentos de los servicios de inteligencia estadounidenses. Y nuestra analista política Paola Álvarez se encuentra en nuestro estudio parlamentario para abordar con nosotros estas polémicas declaraciones. Paola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. El discurso de Steinmeier está causando revuelo dentro y fuera de Alemania. ¿Cómo se explica ese desmarque del presidente alemán y por qué viene ahora?
Sí, desde luego, Javier, la impresión que queda es que el presidente de Alemania ha querido dejar patente que hay un desacuerdo entre los máximos representantes del país, como poco en la forma de nombrar y de enfrentar esa guerra en Irán. ¿Por qué ahora? Es difícil saberlo con exactitud, pero Steinmeier es un político de muy larga carrera. Probablemente ya habrá discutido con el canciller Merz en privado sobre estas diferencias. Posiblemente incluso el progresivo endurecimiento en el tono de Merz contra Estados Unidos e Israel haya tenido también algo que ver con todo esto. Pero además el escenario de hoy, el Ministerio de Exteriores, que Steinmeier dirigió en 2 legislaturas, y la ocasión, ese aniversario de la refundación, hacían que la ocasión fuese idónea para expresar esa postura en solitario. Se sentía prácticamente en casa y posiblemente era una postura que llevaba semanas callando. Steinmeier ha recordado hoy, como decíais, ese pacto nuclear con Irán, lo ha puesto como ejemplo de esos otros caminos para dejar atrás opciones como la guerra, y las reacciones a su alrededor no se han hecho esperar. Desde el partido conservador del canciller Merz se han mostrado estupefactos, han asegurado que el gobierno aún está analizando si se ha violado o no el derecho internacional. También los socios de gobierno socialdemócratas han dicho a través del ministro de Defensa Boris Pistorius que no es momento de determinar estos conceptos. Mejor recibidas han sido las palabras de Steinmeier por los verdes, que dicen compartir su juicio, y sorprendentemente por la ultraderecha de Alternativa para Alemania, con la que el presidente alemán tiene de todo menos afinidad. De hecho, uno de los pocos temas en los que suele atreverse a expresar su postura en solitario es precisamente el peligro que el extremismo de derechas supone para la democracia en este país. Mencionabas el endurecimiento del discurso del gobierno alemán con respecto a Estados Unidos, y es que dentro de las críticas, Paola, Steinmeier también destacó la ruptura de la confianza en la administración de Donald Trump. Pero ¿qué tan lejos fue? ¿Está el presidente también aquí sobrepasando las líneas que marca el gobierno de Friedrich Merz? Sin duda, Steinmeier ha hablado hoy de una reciente doble ruptura en las relaciones internacionales, poniendo como fechas clave el comienzo de la guerra en Ucrania y la investidura del segundo mandato de Trump. Ha hecho un paralelismo que va mucho más allá de la diplomacia de equilibrios que viene jugando Merz con Washington. Son equilibrios que incluyen precisamente esa ausencia de juicios determinantes. Se sabe que el canciller teme que Trump retire por completo el apoyo a Ucrania en uno de sus desaires, y por eso mide cada paso que da. Steinmeier habla sin complejos de una ruptura profunda, de una pérdida de confianza, y defiende que Europa saque la cara por el derecho internacional frente a los que, dice, la desechan como un pañuelo usado. Mañana interviene Merz en el Bundestag. Veremos entonces si se acercan los caminos o se profundiza la aparente brecha. Tiempos inéditos para la política alemana era el análisis de Paola Álvarez desde nuestro estudio parlamentario. Muchísimas gracias, Paola. Y una mujer de unos 30 años de edad murió en el norte de Israel tras un ataque con cohetes atribuido a la milicia chiita Hezbollah. Otras 2 personas resultaron heridas por la metralla, según los servicios de emergencia. El impacto se produjo en la región de Galilea, donde los equipos médicos confirmaron la muerte. El ejército israelí asegura que decenas de cohetes fueron disparados desde el sur del Líbano y atribuye el ataque a Hezbollah, organización aliada de Teherán y cuyo brazo armado es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea. Israel anunció que quiere ampliar su control militar del territorio del Líbano hasta el río Litani. Bien, continuamos con el tema del conflicto en Medio Oriente y, por supuesto, las repercusiones económicas que siguen afectando al petróleo. Juliana. Así es, Javier, y por esa vía nos afectan a todos, por supuesto. Y es que el mercado del petróleo vuelve a darse la vuelta y el barril del Brent, que es el de cotización aquí en Europa, vuelve a cotizar por encima de los $100. El lunes, tras el anuncio de Donald Trump de aplazar hasta el viernes los ataques a la infraestructura eléctrica de Irán, el precio del barril cayó un 10%. Las presuntas conversaciones entre Washington y Teherán, anunciadas por el mandatario estadounidense pero desmentidas por las autoridades iraníes, siembran nuevas dudas, sobre todo porque el estrecho de Hormuz permanece de facto cerrado. Las bolsas en Europa han cerrado este martes con ligeras ganancias frente a las fuertes subidas de ayer, y el precio del Brent subió este martes más de un 4% hasta alcanzar los $104 por barril. Y la coyuntura energética marcada por la guerra en Irán y la parálisis en la navegación del estrecho de Hormuz de facto ya lastran la economía de la zona euro. Y nosotros lo vemos con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, te saludo con mucho gusto. Hoy se publicaron los datos de marzo, según los cuales el sector privado en la zona euro se expandió a su ritmo más bajo en 10 meses. ¿Cuál es el mayor riesgo que esto supone si esa guerra en Irán se alarga?
Hola Juliana, ¿qué tal? Pues el mayor riesgo es que la zona euro acabe arrastrada a una fase de estanflación. Lo estamos viendo como los precios para las empresas están subiendo y al mismo tiempo, tú lo adelantabas, la actividad privada aquí en la eurozona se ha expandido a su menor ritmo en los últimos 10 meses. Los datos preliminares de los informes del gestor de compras, índice compuesto, servicios y la actividad industrial nos dice que los precios para las empresas aquí en la eurozona han subido al mayor ritmo desde febrero del año 2023, a consecuencia efectivamente de la crisis energética y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo la actividad en el sector servicios en el mes de marzo ha acabado prácticamente paralizada y el riesgo ahora, Juliana, es que de todo esto se contagie el sector industrial que parecía que empezaba ahora a recuperarse. Todo se puede complicar si el Banco Central Europeo, para proteger a la eurozona de esos aumentos de precios energéticos, decide subir los tipos de interés, como los mercados ya intuyen que puede ocurrir este año. Bueno, José, hablabas de fenómenos como la estanflación, esa inflación que nos afecta a todos finalmente en el bolsillo. ¿Qué medidas han puesto en marcha las capitales europeas para protegerse o protegernos más bien frente al aumento de los precios? Sí, ha habido, Juliana, medidas muy diferentes. Por ejemplo, aquí en Alemania se ha prohibido que en las estaciones de servicio las gasolineras suban más de una vez al día los precios. Normalmente suelen ser hasta 22 veces al día, y otros países, por ponerles un ejemplo, España, han reducido el IVA de los carburantes, la luz y el gas del 21 al 10%, un paquete que ronda los 5.000 millones de euros. Pero no hay un plan unificado en la Unión Europea. Esto puede crear tensiones internas entre los países. De hecho, hoy desde Bruselas han advertido de que pueden recurrir a un mecanismo de emergencia para evitar medidas proteccionistas de los países miembros de la Unión Europea que puedan acabar empeorando aún más la situación. Un momento de mucha fragmentación. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis. Y donde no parece fragmentarse la Unión Europea es en el tema de los acuerdos comerciales. Y es que el bloque cerró este martes su tercer tratado de libre comercio. Luego de India y del Mercosur, el turno es ahora para Australia. El acuerdo negociado durante una década prevé la eliminación de casi todos los aranceles y busca además reducir la dependencia europea de China y de los Estados Unidos. Después de 8 años de arduas negociaciones, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó este martes en Canberra el Tratado de Libre Comercio con Australia junto al primer ministro de este país, Anthony Albanese. Von der Leyen destacó la importancia del acuerdo ante el aumento de las tensiones geopolíticas, la política arancelaria de Estados Unidos y la creciente dependencia de ciertos países proveedores. El año pasado, por primera vez, todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea registraron déficit comercial con China. Tanto la amenaza a la seguridad de nuestra cadena de suministro como el impacto sobre nuestra base industrial exigen respuestas urgentes, que solo podemos elaborar juntos. Este fue un paso lógico para dos socios naturales, pero como bien sabemos no era un paso inevitable. Requirió mucho trabajo, un diálogo constructivo y que ambas partes supieran ver el panorama más amplio, el horizonte común de oportunidades compartidas. La Unión Europea importa de Australia principalmente materias primas como litio, cobalto, hidrógeno y tierras raras, insumos que la industria necesita para fabricar baterías de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y centros de datos de inteligencia artificial. También llegan desde Australia productos agrícolas, sobre todo carne, pero también frutas y verduras. Antes del viaje, asociaciones industriales alemanas ya habían destacado las oportunidades de exportación para empresas europeas en el sector minero y de ingeniería industrial. En 2025, el comercio de bienes entre la UE y Australia superó los 47.000 millones de euros. La Unión Europea exportó mercancías por valor de 36.900 millones e importó por valor de 10.200 millones. El tratado es parte de una estrategia más amplia de Bruselas, diversificar sus vínculos comerciales y reducir la exposición a socios tradicionales como Estados Unidos y China, cuya fiabilidad ha quedado en entredicho en los últimos años. Especialmente en el último año hemos comprendido que es peligroso depender en exceso de unos pocos grandes socios comerciales.
Este acuerdo es un paso de la Unión Europea destinado a ampliar su red de cooperación y comercio hacia aliados que compartan una visión basada en reglas del comercio y el orden mundial. Si el acuerdo se implementa plenamente, el comercio de bienes y servicios entre ambos bloques podría crecer en torno a 1/3 según las estimaciones de la Comisión Europea. Y tras la invasión de Ucrania sobre Rusia, pesan numerosas sanciones económicas. Pero la adopción de Moscú de una economía de guerra logró amortiguar buena parte de ese impacto. Ahora, desde el Kremlin llegan señales distintas. Es que según datos oficiales, la economía rusa ha entrado en números rojos tras 4 años de conflicto. En enero de este año, el Producto Interno Bruto se situó un 2,1% por debajo del registrado en el mismo mes del año anterior, según reconoció el mismo presidente Vladimir Putin. Al mismo tiempo, la producción industrial cayó un 0,8%. Las señales de debilidad se acumulan desde el año pasado y ni siquiera el impulso de la industria armamentística ha logrado compensarlas. Bueno, Javier, hasta acá lo más destacado de la economía y vamos con noticias, esta vez en Latinoamérica. Efectivamente, Juliana, y es que el nuevo gobierno de José Antonio Kast retiró el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet este martes para la Secretaría General de la ONU. La candidatura de la exmandataria chilena había sido impulsada por el gobierno de Gabriel Boric junto a los de México y Brasil. Aunque no respaldará la postulación de Bachelet para liderar las Naciones Unidas, la Cancillería chilena aclaró que, en consideración de la trayectoria de la expresidenta, si ella decide continuar con su candidatura, Chile no respaldará a ningún otro postulante durante el proceso de selección. Y Argentina recuerda este martes 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, el inicio de la dictadura responsable de lo que la justicia calificó de plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio. El aniversario se da sin ningún acto oficial del gobierno de Javier Milei, quien ha desmantelado las políticas de memoria e instalado un discurso revisionista. Las víctimas del régimen, la oposición y organizaciones de la sociedad civil siguen reclamando justicia para terminar los juicios en marcha contra los represores, mientras continúan hallándose cuerpos de víctimas de la época e identificándose a hijos de desaparecidos. Ana Careaga fue torturada en dictadura. Su madre fue asesinada por buscar desaparecidos. Cuando se cumplen 50 años del golpe militar en Argentina, Ana lamenta el desguace y el giro de la política de memoria que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Hoy se intenta destruir esas políticas públicas de memoria, restituir la teoría de los dos demonios, tratando de equiparar las acciones de las organizaciones de la década del 70 con el terrorismo de Estado. La Junta Militar hizo desaparecer a cualquiera que se le opusiera, desde miembros de organizaciones guerrilleras hasta obreros, estudiantes, periodistas y religiosos. Careaga era de la juventud guevarista. Fue secuestrada cuando tenía 16 años y un embarazo de menos de 3 meses. Me rompieron el tímpano, me abrieron, me lastimaron en los ojos, en los brazos, etcétera. Y me hacían las curaciones y me volvían a llevar para seguir torturándome. Su madre, Esther Ballestrino de Careaga, fue una de las primeras madres de Plaza de Mayo que reclamaban allí por sus hijos. Ana fue liberada tras 4 meses, pero su madre siguió luchando por los otros desaparecidos en la plaza y en esta iglesia de la Santa Cruz en Buenos Aires. En la misma iglesia fueron secuestradas Ballestrino y otras 11 personas. Como otros miles, fueron arrojadas vivas al Río de la Plata desde los llamados vuelos de la muerte. El equipo argentino de antropología forense, organización no gubernamental, identificó hace 21 años el cadáver de Ballestrino. Ha recuperado en total 1.650 cuerpos de desaparecidos. Este mes identificó a 12 en lo que fue el centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. Ya había sido explorado durante 20 años, pero las nuevas tecnologías permiten continuar con los hallazgos. Encontró una imagen aérea correspondiente al año 1979. Lo que nosotros registramos en esa imagen aérea fue grandes movimientos de tierra. Las excavaciones en regimientos militares como el de La Perla se siguen haciendo, más allá del cambio de política de memoria adoptado por el gobierno de Milei. La justicia federal puede de manera compulsiva ordenar nuestro ingreso al predio. Sí, quizá uno encuentra limitaciones en términos de la gestión en diferentes organismos estatales a la hora de tener
que tramitar recursos. Los crímenes de la dictadura aún siguen siendo investigados y juzgados en Argentina, donde unos 1.200 represores ya han sido condenados en cerca de 300 juicios. Los familiares hoy esperan que las condenas se sigan cumpliendo y se mantenga viva la memoria. 50 años después del último golpe militar en Argentina y más allá de la política revisionista de Milei, quedan por encontrar cuerpos de desaparecidos y quedan por identificar hijos de desaparecidos robados por la dictadura. En Colombia, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea se estrelló este lunes en Puerto Leguízamo, en la región amazónica de Putumayo, cuando intentaba despegar. La aeronave transportaba 128 personas a bordo. Las autoridades confirman hasta el momento 69 militares muertos, más de 50 heridos, 4 desaparecidos y una persona ilesa. Las causas del siniestro siguen bajo investigación, aunque en un primer momento se descartó un móvil terrorista. El avión accidentado tenía 43 años de uso, entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1983 y fue transferido a Colombia en 2020, según el portal especializado SA Defensa. Pese a que el siniestro arroja ahora dudas sobre el mantenimiento del avión, las autoridades militares aseguran que estaba en condiciones de volar. La aeronave Hércules de fabricación norteamericana se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad para el cumplimiento de su misión, como también lo estaban los 11 miembros de nuestra tripulación, dispuestas con todo su profesionalismo para adelantar la tarea encomendada. El accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del lunes. Las primeras versiones indican que la aeronave colisionó cuando intentaba despegar. Las personas rescatadas con vida fueron trasladadas a centros asistenciales locales. Los heridos más graves fueron derivados a Bogotá y Florencia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, prometió una investigación exhaustiva. La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad. Por eso, este proceso debe avanzar con el respeto, la dignidad y la prudencia que este momento exige. Por ahora se desconoce la causa del siniestro. Las autoridades descartan un ataque de grupos armados que operan en la zona, donde también hay grandes extensiones de cultivos de coca. Al momento no tenemos información o indicios de que se hubiera tratado de un atentado por parte de algún grupo armado ilegal. A nuestros militares y policías, caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas. Que Dios y la Virgen los tengan en su santo reino. Tras el accidente, representantes de distintos países expresaron su solidaridad con Colombia, con sus fuerzas militares y con las familias de las personas que viajaban en la aeronave. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com o en nuestras redes sociales. Síganos en DW Español. Soy Javier Arguedas, junto al equipo en Berlín. Hasta la próxima.